Bienvenidos nuevamente a este canal. Soy el profesor Antonio Acosta y el día de hoy desarrollaremos el contenido del tema número 3 del programa de nuestra asignatura denominado la organización administrativa. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que la plataforma les informe cada vez que se publique un contenido. El día de hoy desarrollaremos el siguiente contenido. En primer lugar, haremos referencia a los principios generales que conforman la organización administrativa. Estos son la competencia, la descentralización, la jerarquía y la coordinación. Seguidamente, hablaremos de la organización administrativa en Venezuela, cómo está estructurada en nuestro país. De igual manera, nos referiremos a la delegación y la desconcentración para luego pasar a las formas jurídicas del derecho público, a saber, los institutos autónomos y las misiones, para culminar con las formas jurídicas del derecho privado, es decir, las fundaciones, las asociaciones, las sociedades civiles y las empresas del Estado. Iniciamos entonces con los principios generales que regulan la organización administrativa, y el primero de ellos es la competencia. La competencia no es otra cosa que la aptitud legal que ostentan los órganos de la administración pública, o lo que es lo mismo, el conjunto de facultades, de poderes y o de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares. Utilizando elementos propios del derecho privado, la competencia vendría a ser la aptitud que tiene un órgano del Estado para actuar. Sin embargo, es necesario destacar que la competencia no solamente concede la facultad de actuar, sino que también constituye una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano. Por lo tanto, no solo es atributiva de facultades, sino también limitativa, es decir, tiene esa doble característica y por eso la competencia como concepto de derecho público se distingue de la capacidad establecida en el derecho privado. La competencia requiere texto expreso, es decir, debe estar expresamente prevista en la Constitución, en la ley, en los reglamentos y o en las demás fuentes de la legalidad o por lo menos derivarse de alguno de los principios generales del derecho administrativo. Por lo tanto, la competencia no se presume. Existen ciertos factores que condicionan la competencia. El primero de ellos es la materia. La asignación de competencias por razón de la materia constituye la forma normal de su determinación. La materia es entonces el contenido propiamente dicho de la competencia, determinado por el conjunto de actividades, funciones o tareas que la ley le asigna a un órgano del Estado. La materia define entonces la competencia. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud es competente por la materia en el campo de la protección de la salud, y así sucesivamente. El segundo elemento o factor es el territorio. La materia sobre la cual va a ejercer la competencia obviamente debe estar circunscrita a un ámbito territorial determinado. En los órganos nacionales, la competencia se ejerce en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el caso del Ministerio del Poder Popular para la Salud, nuevamente, su competencia abarca todo el territorio nacional y las divisiones de dicho ministerio a nivel regional o territorial tienen, lógicamente, un ámbito territorial específico. El otro factor que condiciona la competencia es el grado. Y en este sentido, el grado está determinado por la posición que ocupan los diversos órganos del Estado en la jerarquía administrativa. La organización de la administración pública y ministerial en Venezuela es vertical y piramidal, es decir, en cada nivel jerárquico hay una serie de competencias atribuidas, lo que implica que no puede un inferior asumir competencias que le sean asignadas a un superior ni viceversa.
El grado que se ocupa en la jerarquía condiciona el ámbito de competencia que se puede ejercer en una materia determinada. Y el último elemento o factor que condiciona la competencia es el tiempo. El tiempo también es un factor influyente, pues las competencias pueden ser de ejercicio temporal. Por ejemplo, las potestades de control que tiene el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en la época de veda, la prohibición de cazar de determinadas especies animales en un momento determinado. Es decir, siempre hay competencia por la materia, lo único que varía es el tiempo, el territorio y el grado en la jerarquía. Con respecto a las características de la competencia, la primera de ellas es la obligatoriedad e improrrogabilidad de la misma. Es decir, la competencia no puede renunciarse, no admite relajamiento por parte del funcionario público ni restricciones voluntarias. El funcionario no puede renunciar a su ejercicio. En segundo lugar, tenemos la asignación formal en actos jurídicos. La asignación de competencias normalmente se produce mediante actos de efectos generales, es decir, que tienen un carácter normativo. Así, la Constitución es la primera fuente de competencia en todos los niveles del Estado. Por otra parte, la ley orgánica y las leyes ordinarias son otras de las fuentes de competencia, pero estas no podrían incluir todas las competencias de todos los órganos del Estado. Por eso es que se complementan por disposiciones reglamentarias y administrativas. En tercer lugar, tenemos la regulación de la resolución de los conflictos de competencia, que es otra característica básicamente que constituye la previsión o regulación de los conflictos de competencia que puedan presentarse entre varios de los órganos que se consideren competentes en una misma materia. Por último, tenemos la base legal de este principal principio que de alguna manera regula la organización administrativa, quizás el más importante, y está contenido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual toda competencia atribuida a los órganos y entes de la administración pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos. Será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos. Toda actividad realizada por un órgano o ente manifiestamente incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes. Quienes dicten dichos actos serán responsables conforme a la ley sin que les sirvan de excusas órdenes superiores. En este artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública tenemos entonces la base o el fundamento legal de la competencia como uno de los principales principios de la organización o que regulan la organización administrativa. Es importante destacar que este artículo hay que complementarlo con el artículo 19.4 de la LOPA, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual establece que todo acto administrativo será absolutamente nulo cuando sea dictado por una autoridad manifiestamente incompetente. Es decir, que ambos artículos guardan relación con respecto al tema de la competencia. Seguidamente tenemos la descentralización, que no es otra cosa que la transferencia de competencias decisorias de una persona político-territorial a otra u otras personas jurídicas distintas del ente público territorial transferente. Constituye entonces el principio de descentralización una distribución de competencias, pero no dentro de una misma organización jerárquica, sino una transferencia de competencia hecha a personas jurídicas distintas del ente transferido. La descentralización es la transferencia de competencias entre sujetos con diferente personalidad jurídica, por ejemplo, entre la República y un instituto autónomo. No se realiza, por lo tanto, entre elementos de un mismo órgano, sino entre diversos sujetos de derecho. Ahora bien, los sujetos de derecho a los cuales se les va a transferir competencias pueden ser
de derecho público o de derecho privado, creados por el Estado de acuerdo al marco del derecho público o del derecho privado. En cuanto a los sujetos del derecho público descentralizado, estos pueden ser a su vez territoriales y no territoriales, tal y como lo veremos en láminas posteriores, lo que evidentemente da origen a dos formas de descentralización: la descentralización territorial y la descentralización funcional. La descentralización territorial tiene lugar cuando la transferencia de competencia se realiza en favor de alguna de las personas de derecho público de carácter político territorial, léase los estados o los municipios. En este campo, la distribución de competencias la hace la propia Constitución al establecer autonomía a nivel de los municipios y a nivel de los estados dentro de la estructura federal del Estado, distintas a las del Poder Nacional, lo que configura un proceso de descentralización territorial. La base legal de la descentralización territorial la encontramos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Luego tenemos la descentralización funcional, que implica la transferencia de competencias a un ente público no territorial por razones de servicios y no por razones político-territoriales, como en el supuesto de la descentralización territorial anteriormente analizada. En este tipo de descentralización, es decir, la funcional, se requiere igualmente la presencia de dos sujetos de derecho: el ente transferidor, que debe ser de carácter político territorial, es decir, la república, los estados o los municipios, y el ente receptor, al cual se le van a transferir las competencias, el cual puede existir jurídicamente o bien puede ser creado por el mismo acto que realiza o formaliza la descentralización. La base legal de esta descentralización funcional la ubicamos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Luego tenemos el principio de jerarquía, según el cual de alguna manera se vincula con el principio de la competencia, porque implica la distribución de esta por razón del grado, pudiéndose imponer la voluntad del superior sobre el inferior. La jerarquía es, en consecuencia, otro de los principios jurídicos importantes de la organización administrativa. El presupuesto fundamental para que exista la jerarquía es que entre los diversos órganos entre los cuales se establece la relación debe haber la misma competencia por razón de la materia. Por lo tanto, para que entre un ministro, un director general, un director de un ministerio y sus departamentos se establezca una relación jerárquica, es necesario que exista, en cuanto a la competencia, la misma materia. Ahora bien, el efecto fundamental de este principio es que la voluntad del superior jerárquico puede imponerse sobre la voluntad del órgano inferior. De allí que un órgano superior jerárquico en principio puede modificar, revisar, anular, dirigir e incluso controlar los actos del órgano inferior. De lo contrario, no habría jerarquía. La jerarquía implica entonces, además, la posibilidad del superior de coordinar, dirigir, planificar los actos de los órganos inferiores. La base legal de la jerarquía está contenida en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Luego tenemos el principio de coordinación. La coordinación básicamente es la esencia de la organización, porque materialmente no hay organización sin coordinación. Desde el momento en que la administración pública está compuesta por variados y diversos órganos como unidades complejas, se hace necesario establecer ciertos mecanismos de coordinación entre los diversos órganos del Estado con el propósito de lograr una determinada voluntad administrativa. La base legal del principio de coordinación la conseguimos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Seguidamente nos referiremos a la estructura de la organización administrativa en Venezuela. En Venezuela, la administración pública está dividida en la administración central y la administración descentralizada. La administración central está conformada por aquellos órganos que dependen directamente del Ejecutivo Nacional, es decir, la Presidencia de la República, la Vicepresidencia Ejecutiva, las vicepresidencias sectoriales, el Consejo de Ministros, los ministerios,
las oficinas centrales de la Presidencia, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación. Por otra parte, tenemos la administración descentralizada, la cual se subdivide en dos tipos: la administración descentralizada territorialmente y la administración descentralizada funcionalmente. Dentro del primer subgrupo tenemos que la administración descentralizada territorialmente está conformada por los entes políticos territoriales, es decir, los estados y los municipios, mientras que la administración descentralizada funcionalmente está conformada por los institutos autónomos, las personas jurídicas de derecho público con forma societaria, es decir, las empresas del Estado, las asociaciones civiles y las fundaciones pertenecientes al Estado. A continuación, haremos referencia a la delegación, y en este sentido, para el autor Alan Bruber Carías, la delegación no es otra cosa que una desviación legítima de la competencia originariamente atribuida a un órgano. Para este jurista, la delegación es una figura excepcional en virtud de la cual un órgano superior encarga a otro inferior el cumplimiento de funciones específicas e individualizadas que el ordenamiento jurídico le ha conferido como propias a dicho órgano superior. La delegación es, en consecuencia, un instituto excepcional dentro del ordenamiento jurídico, no constituyendo un instituto general dentro del derecho público. En la delegación de atribuciones o de funciones, la competencia y la responsabilidad propias de su ejercicio se transfieren al órgano inferior delegado, de manera que cuando el funcionario delegado decide, lo hace en nombre propio, aun y cuando sus actos puedan ser revisados por el superior delegante. Con la delegación de atribuciones o funciones se transfiere solamente el ejercicio de competencias determinadas, mas no la titularidad de la competencia, la cual sigue radicada en el titular originario, dado el carácter esencialmente temporal e irrevocable del acto de delegación. Los tipos de delegación previstos en nuestro ordenamiento jurídico son dos: la delegación intersubjetiva, establecida en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y la delegación interorgánica de gestión o de firmas, establecida en el artículo 34 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública. Sobre la delegación de firmas, es importante destacar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado que la misma no implica transferencia de competencias o facultades de decisión, por lo que no constituye una verdadera traslación de competencias, manteniendo el superior la responsabilidad de la competencia y de la decisión. Al funcionario a quien se le concede este tipo de delegación, es decir, la de las firmas, solo estará facultado a suscribir el acto delegado y, en consecuencia, ordenar su notificación. En ningún caso procede la delegación de firma en los supuestos de actos administrativos de carácter sancionatorio, ni en los casos en los cuales no procede la delegación interorgánica o intersubjetiva previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Acá lo que se debe destacar es que aquellos actos administrativos que se firmen por delegación de gestión indicarán o deben indicar esta circunstancia y deben señalar la identificación del órgano delegante. Por lo demás, la delegación de firma en realidad no constituye una verdadera desviación de competencia, ya que ella, o que con ella, mejor dicho, el funcionario superior sigue siendo responsable de la decisión y de la competencia. En cambio, en la delegación de atribuciones o de gestión, la competencia y la responsabilidad que acompañan su ejercicio se transfiere al órgano inferior delegado. Este funcionario, cuando decide, lo hace a motu propio, a nombre propio, lo que no sucede en la delegación de firma, ya que en este caso la decisión no se tiene como una decisión del inferior, sino como una decisión del funcionario superior. Con respecto a las limitaciones de las delegaciones, de la delegación intersubjetiva o interorgánica, las mismas están contenidas en el artículo 35 de la LOA. De igual manera,
con respecto a las consecuencias derivadas de de la delegación intersubjetiva o de la delegación interorgánica, las mismas se encuentran establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y por último, con respecto a la delegación, haremos referencia a los requisitos formales para que se materialice la delegación y la encomienda. Y los mismos están contenidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y básicamente pues lo que destaca este artículo es que el acto administrativo contentivo de la delegación debe ser motivado, debe identificar los órganos o entes entre los que se transfiere el ejercicio de las competencias y debe determinar la fecha de inicio de la vigencia y la fecha de culminación cuando fuere el caso. La eficacia de la delegación, así como su revocación, quedará supeditada, por supuesto, a la publicación del instrumento que lo contiene en el órgano de divulgación oficial que corresponde, es decir, en la Gaceta Oficial correspondiente. Frente a la delegación ya analizada, tenemos entonces la desconcentración, que es básicamente una figura, digamos, contrapuesta a lo que es la delegación. Para el jurista Lambrú Carías, la desconcentración es una forma de distribuir las competencias, pero a diferencia de la delegación, es o se haría a través de una distribución de competencias en forma permanente y abstracta, atribuida siempre al órgano y no al titular del cargo. La desconcentración, a juicio de este destacado y prominente jurista, puede efectuarse por ley especial, originando las llamadas administraciones independientes o mediante actos normativos de carácter ejecutivo. Los tipos de desconcentración que prevé nuestro ordenamiento jurídico son dos, la funcional y la territorial, y ambas están desarrolladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Con respecto a la base legal de la desconcentración, la misma la ubicamos en el artículo 92 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual, pues, tanto el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá convertir unidades administrativas de la vicepresidencia ejecutiva, de las vicepresidencias sectoriales, de los ministerios y de las oficinas nacionales en órganos desconcentrados con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa o financiera, según lo que acuerde el respectivo reglamento orgánico. De igual manera, las consecuencias de la desconcentración las tenemos previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual la desconcentración, sea funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución, es decir, la persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público correspondiente, manteniendo la responsabilidad que corresponda a los funcionarios que integren el órgano desconcentrado y que se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del servicio correspondiente. Ya para concluir con este tema, pues nos referiremos en primer lugar a las formas jurídicas del derecho público. Y aquí pues tenemos dos instituciones, básicamente los institutos públicos autónomos, comprendidos o establecidos en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y las misiones establecidas en el artículo 132 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública. Con respecto a los institutos autónomos, estos son personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estatal o por ordenanzas municipales, dotadas de patrimonio propio e independiente con las competencias determinadas en estas normas. Con respecto a las misiones, la presidenta o presidente de la República en Consejo de Ministros, cuando circunstancias especiales lo ameriten, podrá crear misiones destinadas a atender a la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la población, las cuales estarán bajo la rectoría de las políticas aprobadas conforme a la planificación centralizada.
Frente a estas formas jurídicas del derecho público, tenemos también unas formas jurídicas del derecho privado. Acá destacan en primer lugar las fundaciones del Estado, las cuales conforme al artículo 110 de la Ley Orgánica de la Administración Pública son todas aquellas cuyo patrimonio está afectado a un objeto de utilidad general, artístico, científico, literario, benéfico o social, en cuyo acto de constitución participe la República, los estados, los distritos metropolitanos, los municipios o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere la referida Ley Orgánica de la Administración Pública, siempre que su patrimonio inicial se realice con aportes del Estado en un porcentaje mayor al 50%. Igualmente destaca este artículo que son fundaciones del Estado aquellas cuyo patrimonio pase a estar integrado en la misma proporción por aportes de los referidos entes, independientemente de quienes hubieran sido sus fundadores. En segundo lugar, tenemos las asociaciones y sociedades civiles del Estado, las cuales, conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son aquellas en las cuales la República o sus entes descentralizados funcionalmente poseen más del 50% de las cuotas de participación y aquellas conformadas en la misma proporción por aportes de los mencionados entes siempre que tales aportes hubiesen sido efectuados en calidad de socio o miembro. De igual manera, tenemos las empresas del Estado, como aquellas personas jurídicas que, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son constituidas de acuerdo a normas del derecho privado en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere la referida o la citada Ley Orgánica de la Administración Pública, solos o conjuntamente tengan una participación mayor al 50% del capital social. Con respecto a las empresas del Estado, me voy a permitir hacer o traer a colación lo que establecía el artículo 10 de la ya derogada Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2001, el cual definía a las empresas del Estado como, y cito textualmente, las sociedades mercantiles en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios o alguno de los entes descentralizados funcionalmente regulados en la ley orgánica, solos o conjuntamente, tuvieran una participación mayor al 50% del capital social. Como podemos ver, esta definición se eliminó del artículo 103 de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual data del año 2014, ignorando la forma de derecho privado de las empresas del Estado conforme a los principios de la descentralización establecidos en la propia ley, eliminándose incluso toda referencia al carácter de sociedades mercantiles de las mismas, en forma totalmente contradictoria como personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado. Frente a tamaña contradicción, es importante destacar que para el autor Bruber Carías no existiría otra conclusión que simplemente considerar que se trató de un error en la ley. Sin embargo, pues es evidente que no es un error en la ley, sino que por el contrario, pues dicha norma forma parte del ordenamiento jurídico positivo vigente, ¿no? Y en todo caso, tratándose de personas jurídicas con forma jurídica de derecho privado, a pesar de esa contradictoria calificación que hace el artículo 103 como personas jurídicas de derecho público, las empresas del Estado se rigen por la legislación ordinaria, particularmente aquella establecida en el Código de Comercio, en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública y las demás normas aplicables. Incluso la propia Ley Orgánica de la Administración Pública dispone expresamente que los trabajadores o empleados de las empresas del Estado se regirán laboralmente por la legislación del trabajo ordinaria. Bueno, señores, ya con este punto podemos dar por concluido el tema número 3 del programa. Espero, como siempre, que el mismo sea de interés para todos y que de alguna manera pues les permita
despejar las dudas que tengan con respecto a la organización administrativa en Venezuela.